noches. A nombre del Consejo Regional Lima, les doy una cordial bienvenida a todos los agremiados, familiares y público en general que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional Lima. Pensando en usted y en su familia, hoy nos reunimos para continuar con este nuevo espacio de charlas informativas sobre salud y bienestar, en el cual abordaremos temas de actualidad con la finalidad de cuidar nuestra salud y la de los demás. Continuamos con el segundo tema, manejo del estrés y de la ansiedad en tiempos de pandemia. En nuestro panel agradecemos la presencia de la psicóloga Zaida Vargas Machuca y de la licenciada Judy Bulnes, quienes estarán a cargo en esta presentación. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, que la pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla del Zoom, que serán resueltas al finalizar cada intervención. Para dar inicio, le cedo la palabra a la arquitecta Rocío Forero, directora regional de Bienestar. Adelante, arquitecta. Muchas gracias, Angelita. Sí, es cierto, ¿no? En este momento, nosotros en estos tiempos hemos enfocado toda nuestra atención a cuidarnos de contagios, a aprender el manejo de nuevas plataformas de comunicación, hacer compras en línea, en fin, temas que nosotros no manejábamos con mucha frecuencia, ¿no? Y todo esto nos ha llevado de repente a tener ciertas emociones como son incertidumbre, temores, penas, ¿no? Que por tantos malas noticias de repente que hemos tenido que vivir muy de cerca, y es probable que no nos hayamos dado cuenta, pero creo que nuestro cuerpo sí lo manifiesta. Y es por esa razón que esta noche nos acompaña la doctora Zaida Vargas Machuca y la licenciada Judy Bulnes para tocar este tema y ayudarnos a controlar y a identificar estos síntomas y cómo manejarlos, para lo cual les agradezco mucho, les cedo la palabra y les doy la bienvenida esta noche y les agradezco el tiempo que, que nos están dedicando a tocar este tema tan importante. Muchas gracias, arquitecta. Sí, antes de dar inicio a la psicóloga Zaida Vargas Machuca, voy a leer una breve reseña para que la conozcan. Ella es profesional, licenciada en la Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, colegiada con estudios de maestría en Psicología Clínica, con mención en Psicoterapia del Niño y del Adolescente, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, graduada en la especialidad de Modificación de Conducta y TREC en adolescentes y adultos, en el Instituto Peruano de Psicoterapia Cognitiva Conductual. Ella es especialista en terapia familiar sistémica, especialista en prevención, erradiación, abordaje y tratamiento en casos de violencia familiar. También ha desempeñado funciones en instituciones públicas y privadas en el ámbito de la psicología clínica, educativa y organizacional. Le cedo la palabra, doctora Zaida. Adelante, puede compartir pantalla. Listo, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Agradecida por la oportunidad que me dan esta noche de poder compartir con ustedes un tema en realidad que es bastante importante abordar por la situación y el contexto, la coyuntura en la que nos estamos desarrollando en este momento, que es totalmente diferente, es una coyuntura totalmente nueva. A ver, voy a compartir pantalla. Listo, muy bien. Ya está. Muy bien. Bueno, para empezar a hablar acerca del manejo del estrés y la ansiedad en tiempos de pandemia, es importante primero realizar una psicoeducación que nos permita entender en qué consiste estrés, en qué consiste ansiedad. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es eso, hablar de las manifestaciones emocionales en una época como esta, es decir, en una época de pandemia nueva para nosotros, en donde experimentar estrés, ya sea a modo de tristeza, a modo de preocupación, u otra manifestación, va a ser una manifestación normal, esperada y una manifestación típica.
¿sí? En pocas palabras, es una respuesta esperada en un contexto poco normal, al menos hasta hace un año atrás, ¿sí? Entonces, para poder empezar, es importante delimitar que muchas veces ansiedad y estrés se usan como sinónimos. Entonces, esto puede generar algunas confusiones. ¿Y dónde surge esta confusión? Por ejemplo, en que ambos se producen como parte de una reacción característica de la fisiología del ser humano. Es decir, es una reacción o una activación de nuestro cuerpo. Pero diferenciarlo es importante y también puntualizarlo, porque existen diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, el estrés crónico, el estrés laboral, el estrés agudo. Y si vamos a hablar de ansiedad, también existen otras manifestaciones de la ansiedad, como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizado, ataques de pánico, entre otros. Entonces, es importante por ello hacer este paralelo, ¿no? Por ejemplo, en el estrés y la ansiedad hay que tener en cuenta cuál es la etiología, cuál es el carácter adaptativo de cada uno de ellos, si intervienen factores internos o factores externos, y también el tema de los síntomas, qué tan transitorios y qué tan prevalentes son de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de la etiología, es decir, cuando hablamos del origen, ¿sí? Es importante entender que ambas representan una respuesta de nuestro cuerpo, en donde nuestro organismo o nuestro cerebro reacciona porque interpreta que algo a nuestro alrededor está representando una amenaza o un peligro. Entonces, el estrés es esta respuesta a esta situación de peligro, ¿sí? Pero es una respuesta natural y necesaria. ¿Por qué? Porque el estrés forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Cuando esta respuesta natural se da en exceso es cuando surgen síntomas, ¿sí? Estos síntomas, ¿cuáles pueden ser? Preocupación, puede ser la depresión e incluso puede ser la ansiedad. Entonces, la ansiedad es un síntoma del estrés, ¿sí? Y lo que los hace de alguna manera similares es que suelen aparecer juntos, ¿no? En pocas palabras, una situación estresante provoca ansiedad como uno de sus síntomas. Entonces, la ansiedad se va a demostrar como un mecanismo de defensa que se va a activar como parte de la respuesta de nuestro cerebro que percibe una amenaza, ¿sí? Y se genera en cantidades elevadas y la persona va a padecer sintomatología desagradable que se caracteriza generalmente por el miedo. ¿Y el miedo qué es? El temor a lo desconocido. Y entendamos que esta pandemia es algo totalmente nuevo, por tanto, existe temor a lo desconocido. Entonces, como para dar un ejemplo, la situación estresante vendría a ser la pandemia, ¿sí? Y la respuesta que tenemos ante esta situación estresante es la ansiedad, que es el incrementar nuestros niveles de preocupación o de miedo producto de la pandemia, ¿sí? Después vamos a hablar de que la diferencia también está en el carácter adaptativo de cada uno de ellos. Es decir, los dos buscan que nosotros nos adaptemos a la situación. Pero en el caso del estrés, nos sirve para sobrevivir y permite que nos adaptemos de alguna manera con los cambios que se producen alrededor y nos impulsan a la acción. Pero la ansiedad como síntoma, cuando se presenta en niveles elevados, puede afectar significativamente el desarrollo de la persona que lo padece. Entonces surge la posibilidad de convertirse en un factor tanto funcional como en un factor disfuncional. ¿Cuándo es un factor funcional? Cuando el nivel de preocupación es normal y nos lleva a cumplir el objetivo de superación esperado. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que mientras, más que esperado, yo diría la palabra correcta es deseado. Es decir, nos impulsa, cuando es funcional, nos impulsa a resolver un problema. Sin embargo, cuando se torna disfuncional, nos paraliza, nos genera malestar emocional y físico. Por ejemplo, ¿quién no ha pasado, quién no ha tenido una respuesta de ansiedad frente a un examen? Entonces, como queremos desempeñarnos de forma adecuada y correcta, nos vamos a poner a estudiar, nos vamos a dedicar, y esa ansiedad nos va a impulsar a tener un buen desempeño porque estamos estudiando. ¿Cuándo es disfuncional? Cuando de repente nos preparamos tanto y llega el momento y nos paralizamos, nos bloqueamos y nos olvidamos absolutamente toda la información que habíamos adquirido. Entonces ahí resulta disfuncional, ¿sí?
Ahora, también debemos tener en cuenta los factores internos y externos que involucra cada uno de ellos. En este caso, cuando hablamos de estrés, es importante entender primero algo, que las personas actuamos y nos enfrentamos de distinta manera ante situaciones similares. Por ejemplo, hay personas muy resistentes con una amplia gama de recursos personales para afrontar las situaciones, ya sea de manera emocional, de manera familiar, cognitiva, ¿sí? Y que llevan una situación, por ejemplo, en este contexto de pandemia, lo llevan muy bien, lo llevan de manera adaptativa, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso de pandemia, el estrés, ¿cuándo surge? Surge a través de un factor externo. Por ejemplo, el factor externo es la situación de pandemia. Nosotros desarrollamos un estrés cuando ese 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como una pandemia. Entonces ahí surgió de manera externa, por un estímulo externo, nos surgió una situación de estrés. Y la ansiedad surge ya por factores personales, por factores externos, por características propias, ¿no? Por ejemplo, nuestros pensamientos o cogniciones que pueden ser dañinas y que no nos van a llevar a un buen punto de equilibrio o una solución adecuada del problema. Por ejemplo, tengo tos, ¿no? Ese es un pensamiento. Tengo tos y mi pensamiento es inmediatamente ansioso. Es coronavirus, voy a contagiar a mi familia, no debí ir a trabajar, y ahora qué va a ocurrir, esto es mi culpa, ¿qué haré sin mis seres queridos? Entonces, esto que acabo de mencionar es una serie de pensamientos y cogniciones desadaptativos que se dan generalmente en la ansiedad y se producen por un estímulo interno, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, que el estrés surge por factores externos y la ansiedad surge de factores internos. Y estos factores internos son justamente los que nos van a llevar al punto siguiente, ¿no? Que es los síntomas, qué tan transitorios y qué tan prevalentes son. En el estrés, la sintomatología desaparece cuando finaliza la situación. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la causa del estrés es la presencia real de este factor estresante. Es decir, si la pandemia desaparece, pues lo ideal sería de que el estrés desaparezca. O si la enfermedad misma desaparece, pues también desaparecería el estrés, un examen, en fin, cualquier hecho estresor, ¿no? Y en el caso de la ansiedad, es probable que los síntomas se prolonguen y en algunos o muchos casos no encuentren final, porque como es un factor interno, si es que no lo sé manejar, puede generarse un fenómeno de funcionamiento circular o círculo vicioso, ¿no? Porque esa respuesta del organismo continúa presente, ¿no? Y nos va generando una respuesta emocional de aprensión, de inquietud, de desasosiego, que se produce incluso en ausencia del propio estímulo. ¿Qué quiere decir esto? De que quizás en adelante podría ocurrir que una persona desarrolle una ansiedad continua post-pandemia, ¿sí? Por eso es importante estar alerta a los síntomas que vamos a ver más adelante para poder afrontar. Ahora, dicho esto y hecha la diferencia, es importante ahora preguntarnos cómo identifico la ansiedad, cómo me doy cuenta de que estoy pasando por este proceso ansioso. Acá es importante y quiero hacer hincapié de que esto no es un diagnóstico, no vamos a hacer un autodiagnóstico, ¿sí? Sino vamos a hacer solamente el reconocimiento de nuestras manifestaciones emocionales y nuestros síntomas físicos para poder de alguna manera encontrar una solución o mitigarlo con nuestros recursos personales, porque llega un momento cuando nos desborda, es cuando tenemos que reconocer que vamos a necesitar quizás una ayuda externa profesional, ¿ya? Entonces, ¿cómo identifico la ansiedad? Bueno, primero a través de los síntomas, como lo había mencionado, ¿no? Ya pueden ser de tipo físico, cognitivo, emocional, y esos son los que están allí. Cuando hablamos de los primeros, que son los síntomas físicos, que es cuando ya la ansiedad nos sobrepasa un poco y estamos empezando a somatizar, ¿no? ¿De qué manera? Con dolores musculares, con dolores de cabeza, empezamos a experimentar insomnio, falta de aire, quizás una sudoración excesiva. Incluso en algunos casos nos suele dar una inquietud motora, ¿no? Como respuesta quizás también fisiológica, ¿no? Perdón, corporal. También están los pensamientos, a nivel de cognición están los pensamientos perturbadores, aquellos que no nos permiten una sensación de tranquilidad, por el contrario, generan este tipo de ansiedad,
son de tipo anticipatorios, es decir, todo el tiempo nos estamos anticipando a lo que va a ocurrir y no vivimos el presente. Por tanto, estamos siempre a la expectativa y en estos estados reiterativos de alerta. Reiterativos porque son intrusivos, son recurrentes, no paran y están en círculo en nuestra mente. Y también pueden generarse problemas en la memoria. Otro síntoma es los de tipo emocional, otros síntomas, ¿no? La preocupación constante, la incertidumbre por el futuro, porque realmente en esta situación hay incertidumbre por el futuro, hay temor, lo cual es entendible, hay irritabilidad y también hay falta de paciencia. Últimamente estamos viendo mucho eso, que también se da producto del aislamiento social, ¿no? En donde se ve mucha irritabilidad, falta de paciencia y por ende también están surgiendo conflictos familiares dentro del plano familiar, dentro del plano, en efecto, de la dinámica familiar. Ahora, hablemos de la ansiedad en los tiempos de pandemia. También es importante tener claro que el hecho de sentirnos preocupados, y esto lo estoy repitiendo y me gustaría que quede claro, el sentirnos preocupados en este momento es una respuesta natural, esperada, dado que esta situación de pandemia nos genera temor y ansiedad con respecto a lo que podría suceder. ¿Por qué? Porque la ansiedad se da generalmente en tres situaciones, o surge en tres situaciones. En situaciones ambiguas, en donde son situaciones en donde están abiertas a distintas interpretaciones. Entendamos entonces que dentro de esta situación de pandemia, en COVID-19, sí está abierta a distintas interpretaciones, tanto el origen de la enfermedad como el tipo de tratamiento, que aún no hay un tratamiento unificado, entonces está abierto a distintas interpretaciones. También para que surja ansiedad son situaciones nuevas, por ejemplo, cuando no tenemos una experiencia previa que nos ayude a orientarnos acerca de cómo actuar o qué camino seguir. Y en esta situación de pandemia también estamos viviendo esa situación nueva. Y finalmente las situaciones impredecibles, en donde no tenemos claro cómo saldrán las cosas más adelante. Nuevamente lo identificamos con esta situación de pandemia actual. Entonces, sin mayor análisis es posible deducir que cumple esta pandemia con todos estos tres puntos, por lo que se explica totalmente claro el malestar emocional. Entonces, esta situación emocional de pandemia nos va a llevar a activarnos. Vamos a estar en modo de alerta, pero ocurre de que estamos en una alerta permanente. Entonces, este mecanismo de afronte, que es el estrés o la ansiedad, que es adaptativo, que es funcional, que es natural, que podría ser manejado y esperado, da la prolongación que se está dando hasta el momento, está generando un daño un poquito mayor, por lo que es importante tratar de afrontarlo. ¿Y cómo lo afrontamos? ¿Sí? Acá cobra importancia estos puntos de afrontamiento. Por ejemplo, vamos a iniciar con la psicoeducación. Es lo que estamos haciendo en este momento. Tratar de entender qué es la ansiedad, qué es el estrés, cuáles son los síntomas asociados, ¿no? Entonces nos estamos psicoeducando para poder pasar al punto 2, que es el autoanálisis, que es hacer una autoevaluación que permita reconocerme a mí mismo, a mí misma y reconocer mis propias emociones. Repito, no es un autodiagnóstico, es un autoanálisis. Es como cuando vamos a un médico y le decimos cuáles son nuestros síntomas y el médico es quien diagnostica. Es igual, nosotros vamos a ir reconociendo cuáles son nuestros síntomas para poder no diagnosticarnos nosotros, pero si vemos que nos sobrepasa, sí solicitar un diagnóstico que nos pueda ayudar. También es importante en el afrontamiento de la ansiedad y del estrés, tomarse un descanso, ¿sí? Tomarse un descanso no durmiendo, sino tomarse un descanso haciendo pausas, sobre todo en esta coyuntura en donde se ha cobrado mayor importancia y mayor peso todas las tecnologías, ¿no? Han cobrado mayor protagonismo. Entonces, en algunos casos, no en todos, incluso los horarios laborales se están extendiendo, ¿no? Y no hay una desconexión digital propiamente dicho a nivel laboral, entonces no hay una desconexión ni un descanso. Entonces, tendríamos en este caso para afrontar el estrés, generar estas pausas obligatorias, porque necesitamos descansar no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Y el cuarto, que son las noticias, ¿no? Actualmente las noticias que vemos son noticias desagradables, son traumáticas, ¿por qué no? Si cabe el término, que nos generan inevitablemente un impacto psicológico. Entonces, lo que podemos hacer es reducir este tiempo,
¿no? Tomarnos descansos, de dejar de mirar la televisión, de dejarle leer o escuchar noticias, e incluso esto incluye redes sociales, ¿no? Estar bien informados. Y si nos gusta estar bien informados, es importante, ¿por qué no hacerlo? Pero escuchar noticias sobre la pandemia de manera constante podría resultar un factor estresor que puede jugarnos en contra. Otro punto también para el afrontamiento es cuidar nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, no solamente hablamos de una alimentación balanceada, de realizar ejercicios regulares, de dormir bien, sino también tener en cuenta un factor que se está dando mucho actualmente, ¿no? Que antes el consumo de bebidas alcohólicas se daba en contextos sociales en su mayoría, pero ahora en una situación de aislamiento social está empezando a aumentar el consumo individual, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol como un método de escape de la ansiedad que produce el confinamiento o el aislamiento social no es para nada recomendable, al igual que el uso de tabaco y otro tipo de sustancias. También está la comunicación, ¿no? Comunicarnos con otras personas, hablar con otras personas, ya sea de nuestra confianza, acerca de nuestras inquietudes, de cómo nos estamos sintiendo, de cómo se siente la otra persona. Aprovechemos estas tecnologías que han acortado distancias desde hace unos años hacia acá adelante, ¿no? Imaginemos cómo hubiera sido una época de pandemia quizás en nuestro país en los años 80, en donde no teníamos esas tecnologías. El factor estresante quizás hubiera sido mucho mayor. Entonces aprovechemos esta oportunidad de tener las tecnologías, comuniquémonos con nuestros seres queridos, comuniquémonos con nuestros amigos, familiares, ¿sí? Y recordemos que nosotros como seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos interactuar con las personas, porque eso nos genera una salud mental saludable. También es importante hacernos un tiempo para relajarnos, ¿sí? Para tratar de hacer actividades que nos generen disfrute. Y si estamos pasando por un proceso de ansiedad propiamente dicho, también practicar, ¿por qué no?, terapias de relajación, ejercicios de respiración, que ahora los podemos encontrar en el internet, nos da una gama o un abanico de opciones para poder elegir música, alternativas, muchas cosas que nos podrían llegar a un estado de relajación óptimo. Y finalmente, las cogniciones funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pensamientos positivos, pensamientos adaptativos o pensamientos alternativos que nos ayuden a sentirnos mejor. Y acá voy a la siguiente, que habla justamente de estas cogniciones funcionales y cómo tendríamos que entenderlo. Es importante también que entender que nuestros pensamientos influyen mucho sobre nuestras emociones y por ende influyen mucho sobre nuestras conductas. ¿Qué quiero decir? Que nuestra reacción ante un evento va a depender en gran parte de cómo lo vivo, cómo lo valoro y sobre todo cómo lo interpreto. Ahí estamos viendo un esquema ABC que es propio del TREP, ¿sí? La fuente es el Hospital el Hospital La Fe de Valencia, en donde lo explica muy bien. Por ejemplo, A representa la situación real, B representa los pensamientos que yo tengo respecto a A, es decir, los pensamientos que tengo con respecto a la situación real, y C es la consecuencia de mis pensamientos, es decir, C es la consecuencia de B. Por ejemplo, en la situación real ahí es, saludas a un vecino y este vecino no te responde. Entonces, la primera opción de pensamiento es, está enfadado conmigo. Lo personalizo y me responsabilizo por una conducta externa, que en realidad no tiene nada que ver conmigo probablemente, pero la personalizo, ¿no? Entonces digo, está enfadada conmigo, enfadado conmigo. Y por tanto, la consecuencia va a ser el sentirme preocupada, el sentirme culpable por algo que no sé ni siquiera si es cierto. Entonces ahí voy a tener quizás una consecuencia desadaptativa que es producto de un pensamiento también disfuncional. En el segundo cuadro, por ejemplo, puedo pensar, el vecino no me saluda y no me responde, seguramente estaba distraído. Entonces, si pienso así, es muy probable que la consecuencia o mi sentimiento va a ser de indiferencia. No voy a sentir nada. ¿Por qué? No me responsabilizo por este tipo de
de evento. El tercero es, por ejemplo, el vecino no me saluda y digo, se cree superior, es un maleducado y termino emitiendo conductas de enfado, de tensión muscular, le retiro el saludo incluso o genero una discusión con él. Y finalmente, o una cuarta alternativa, por ejemplo, puedo pensar, a lo mejor tuvo un mal día. Y por ende puedo generar una respuesta empática, es decir, me preocupo por él, ¿no? E intento ofrecerle. Entonces, la línea C, que son mis respuestas y las consecuencias funcionales o disfuncionales van a depender del tipo de pensamiento que yo emita en relación a un evento, ¿sí? Entonces, si lo que se está pidiendo en este caso o se está recomendando es que nuestras cogniciones sean funcionales, es muy importante que cambiemos también nuestro esquema de pensamiento y de nuestra percepción referente a una situación, que la cambiemos a positivo, ¿sí? Ahora, también hablar de este contexto de pandemia nos lleva indefectiblemente a este tema, a este punto, ¿no? Que es el duelo. Esta pandemia trajo consigo duelo, mucho duelo, y no existen una palabra mágica ni tips milagrosos que nos vayan a permitir generar un cambio de un día para otro cuando hablamos de duelo. Pero durante el duelo es normal tener confusión, sentir pena, sentir tristeza, estar adoloridos e incluso sentir rabia, culpa o quizás miedo a lo que viene después. Pero estas reacciones pueden ser especialmente frecuentes e intensas justamente en esta condición de pandemia, porque es un duelo diferente, es un duelo interrumpido. Entonces, para poder afrontar en esta situación de pandemia una situación de duelo, es importante iniciar reconociendo y validando. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante validar las emociones propias y de quienes comparten mi dolor con respecto a este ser querido, ¿no? Validar mis emociones, reconocerlas y también entender las emociones de quien está a mi lado. Y estas emociones que seguramente vienen asociadas a nuestro duelo, que son parte de la pérdida, si no las aceptamos, si no las reconocemos y las soslayamos, es muy probable que queden latentes, generando reacciones psicosomáticas, como dolores de cabeza, estrés, espondilosis, dolor de cuello, gastritis, porque si nosotros no lo hablamos, nuestro cuerpo lo va a hablar en algún momento o lo va a manifestar. Entonces, en este caso, en esta primera parte del duelo es importante darse un espacio a solas. En esta primera parte sí son importantes los silencios, porque también, y no solamente los propios, sino de aquellos que deseamos apoyar también en esta situación de duelo, también debemos saber respetar esa postura y ese ensimismamiento temporal de una persona que está pasando por una situación de duelo. Otro punto también es aceptar la ayuda, ¿no? Una vez reconocidas nuestras emociones, es importante entender que podemos solicitar ayuda y no tener temor de pedirla durante este tiempo de pandemia. ¿Estamos en pandemia? Sí. ¿Debemos mantener distancia social? Sí. Sin embargo, la distancia física no implica una distancia emocional, por lo que no significa que un miembro de la familia o un amigo no esté dispuesto a ayudarnos o acompañarnos. Nadie debe pasar por este tipo de dolor o de duelo solo, ¿no? Entonces, si estamos pasando por una etapa de duelo en esta época de COVID, encontremos o busquemos un sistema humano cercano, un sistema social, un sistema de amigos, un sistema de familiar, si no es nuestra familia nuclear, porque de repente esta persona formó parte de nuestro núcleo, de repente buscar apoyo en un sistema de familia extendido o personas de nuestra confianza. Importante el expresarnos, ¿no? Ahora que ya reconocimos y validamos las emociones, es importante valorar y retomar el tiempo con los demás para poder interactuar y hablar de esta pérdida. Va a llegar un momento en donde ya tenemos que salir. Cada persona cuenta con recursos personales que les van a resultar eficientes a cada quien para afrontar su pérdida. Algunos vamos a necesitar de repente hablar, otros necesitan escribir, pero la expresión es importante. ¿Por qué es importante expresarlo? Porque la expresión tiene un valor catártico
y nos va a permitir liberar de manera terapéutica esa carga emocional que tenemos guardada y que está asociada a nuestra pérdida. Entonces, mientras lo expresemos y liberemos esos recuerdos, vamos a ir por buen camino. Ahora, se habla mucho de esto, de los rituales de despedida. ¿Por qué? Porque en este contexto, en donde se observan duelos rotos, duelos interrumpidos, es recomendable realizar otro tipo de procesos de despedida que nos permitan honrar la memoria de nuestro ser querido, ¿no? Perdón. Puede ser escribir una carta, despedida a la persona, compartirla, si deseamos compartir estas ideas o compartir un recuerdo con mi entorno afectivo, crear un espacio de recuerdo, ver nuestros recursos personales que nos permitan homenajear a la persona que amamos y de la cual nos estamos despidiendo. Y finalmente, después de ir superando estas etapas, también es importante las actividades saludables. Por ejemplo, la alimentación, la ejercitación, el descanso y sobre todo la ejercitación, ¿no? ¿Por qué? Porque son actividades, la ejercitación es una actividad que va a generar la segregación natural de endorfinas, ¿no? Que como neurotransmisor nos va a ayudar a mitigar el dolor. Y bueno, es conocida como la hormona del placer, entonces nos va a ayudar bastante en el proceso, ¿sí? Y asimismo agregar actividades de distracción que nos permitan analizar cuáles son aquellas actividades que nos gustaron y que quizás sin querer o sin darnos cuenta las fuimos dejando. Entonces, autoanalizar esa parte y retomar actividades que son de interés personal. Ahora, finalmente es importante indicar que el Ministerio de Salud ya nos ha dado cuadros en donde se dice que la mayor atención virtual que se está dando en estos tiempos son por cuadros de ansiedad, ¿sí? Ya sea por preocupación, por miedo al confinamiento, la falta de empleo, que es algo muy común en estos momentos, y el temor a contagiarse, ¿no? Entonces, es importante saber que estos síntomas podemos manejarlos de acuerdo a nuestros recursos personales y de acuerdo a las recomendaciones, pero si progresan, se tornan más elevados y sentimos que nos sobrepasan, es importante entender que tenemos que buscar ayuda profesional que nos permita abordar de manera individual y especializada estos síntomas, ¿sí? No dejarlo ni soslayar, ni dejarlo ni postergarlo. Siempre es importante abordarlo. Nosotros somos importantes, importamos mucho. Recordemos que somos seres únicos e irrepetibles, por tanto tenemos que cuidarnos. Y bueno, finalmente cierro con esta reflexión de Erik Erikson, psicoanalista, que dice: la esperanza es la virtud más indispensable e inherente a la condición de estar vivo. Y es cierto, no nos permitamos perder la esperanza, sea cual fuere la situación por la que estemos pasando, ¿sí? Entonces, y sobre todo, guarecernos y buscar apoyo en nuestros seres queridos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zaida. Que gracias por compartir estos minutos con nosotros. Obviamente todos estamos pasando por una situación difícil y siempre es bueno un consejo, ¿no? Una guía para poder nosotros mismos afrontar y también ayudar a los demás, ¿no? A nuestros familiares y todas las personas que están cerca de nosotros y están pasando por esta situación. Le doy el pase. Les comento a los espectadores que pueden realizar sus preguntas. Aprovechen por favor este espacio. En verdad es muy enriquecedor tener estos minutos de conversación y para poder realizar las consultas a la doctora. Y mientras se van animando en dar las preguntas en la sección indicada o en el chat, los voy a estar leyendo. Le doy el pase a Judy. Judy, adelante. Ella es licenciada en enfermería, ella es parte del CAP Lima, está a cargo de todo el Departamento de Salud Ocupacional, así que contamos con Judy día a día. Así que adelante, Judy. Tienes un... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ok, adelante. Importantísimo, definitivamente los aportes de la doctora Zaida. Más bien yo quería hacerle una pregunta a la doctora, ¿no? Si
el recurso de la inteligencia emocional nos ayuda a poder manejar estas situaciones en nuestra vida diaria? Sí, definitivamente. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la capacidad del manejo de emociones. Por eso en algún momento mencionaba de que hay personas que cuentan ya con estos recursos sumamente adaptativos y que situaciones similares las manejan de una manera más positiva. Pero cada ser humano es diferente y cada ser humano tiene recursos de frente distintos, ¿no? Entonces, algunos podremos afrontarlos y otros no. Y la inteligencia emocional definitivamente es un factor determinante en este tipo de situaciones. Doctora Zaida, otra pregunta. ¿El tema con la alimentación influye en el estado de ánimo? Sí, por supuesto. No solamente la alimentación propiamente dicha, sino los horarios de alimentación también influyen mucho, ¿sí?, en el estado de ánimo. Eh, por lo pronto, no te podría decir en este momento cuáles son los alimentos nutricionales que podrían, pero sin embargo sabemos que el exceso de grasas, que el exceso de azúcares nos generan definitivamente trastornos que influyen en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de una buena alimentación, estamos hablando de una alimentación balanceada. Y cada organismo recepciona de forma diferente una dieta balanceada, ¿no? Pero sí influye, por eso es que está dentro de las recomendaciones. Doctora Zaida, la última pregunta antes de que Ángela continúe. Justamente quería saber si los factores y los estilos de vida saludable nos ayudan a poder manejar estas emociones. Los factores y los estilos de vida. Los estilos de vida saludable. Por supuesto. Claro, recordemos de que el ser humano es química y es biología, ¿sí? Entonces, nosotros segregamos hormonas y neurotransmisores que reaccionan también al tipo de hábitos y al tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Como la serotonina, las endorfinas. Entonces, si queremos de alguna manera estimular de manera natural nuestro organismo para experimentar una sensación de bienestar y de placer, tenemos que cuidar nuestros hábitos a través del ejercicio, que también nos produce endorfinas, por tanto felicidad. Es por esa razón que después de hacer ejercicio nos sentimos tan animados, nos sentimos tan bien con nosotros mismos. Incluso después de comer durante una semana saludable, nos sentimos también con otro estado de ánimo, porque estamos generando neurotransmisores diferentes, ¿no? Doctora, en la higiene de sueño, ¿qué tan importante es? ¿Perdón? La higiene de sueño, ¿qué tan importante es para el ser humano? Bueno, cuando hablamos de higiene de sueño, definitivamente sabemos que el sueño es necesario para poder descansar, ¿no? Entonces, el cerebro necesita descansar a pesar de que todo el tiempo está en funcionamiento. El cerebro necesita espacios de sueño y de vigilia, del estado onírico, ¿no? Entonces, sí es importante cultivarlo, sí es importante descansar de una manera efectiva, promover un estado de relajación correcto durante el sueño. Hay personas que a veces dormimos y no descansamos y nos levantamos con un estado de ánimo totalmente alterado, nuestra funcionalidad durante el día no es la mejor, ¿no? Entonces, y eso también se debe a factores estresantes, ¿no? Porque ¿qué pasa si nos vamos a descansar y tenemos una carga emocional producto de esta pandemia que no nos permite un descanso correcto y un descanso adecuado, ¿no? Entonces puede entrar a tallar ahí los ejercicios de relajación, los ejercicios de respiración. Existe también la programación neurolingüística, que es sumamente interesante, que es que de alguna manera nosotros nos programamos acerca de las ideas que mencionamos en voz alta y que decimos, ¿no? También puede servir en el tema del sueño. Ok, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ángela. Okay, Judy, muchas gracias. Doctora, hay unas consultas, bueno, dice, ¿qué hacer en casos de personas que viven solas, ¿no? Y por el distanciamiento no las podemos visitar. Ya. Justamente estaba mencionando algo así e hice una reflexión acerca, y esta reflexión la hice hace un momento porque también lo pensé.
lo pensé yo hace poco. Decía, ¿cómo hubiera sido que nos toque una pandemia en los años 80 en donde no contábamos con las tecnologías de información y con las redes sociales con las que contamos ahora? Quizás hubiera sido tan o más difícil, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, el amor se puede manifestar de distintas maneras, y brindar amor a nuestros seres queridos es brindar o respetar este aislamiento social. Entonces, por más deseos, por más ganas que tengamos de visitar a ese ser querido, podemos utilizar las tecnologías, ¿sí? Para conectarnos, para cortar distancias. Sabemos que no va a ser igual, sabemos que no va a ser lo mismo, pero definitivamente es algo a lo que tenemos que adaptarnos porque la situación se viene prolongando y es un mecanismo para no perder el contacto, ¿no? Sobre todo para las personas que indican que viven solas, ¿no? Que yo imagino que debe ser bastante complicado. Claro, hay una pregunta, nos dicen, ¿qué recomendaría usted a las personas que tienen TOC, ¿no? Y que se ha acatillado como consecuencia ahora en la segunda ola de esta pandemia? Actualmente esta persona tiene muchas obsesiones relacionadas a la contaminación, al germen del COVID, y realiza acciones disfuncionales, como lavarse constantemente las manos, se baña constantemente, evita el contacto con las personas, con cosas, porque supone, ¿no?, que está contaminado. Entonces, en este caso, si tenemos una persona cercana o sufrimos de eso, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Cuando hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando pues de un trastorno mental, ¿no? Entonces, al hablar de un trastorno mental, no solamente debe ir el acompañamiento psicológico, sino también debe ir acompañado indefectiblemente por un tratamiento farmacológico. En paralelo, lo que podemos hacer en casa es psicoeducarnos en el tema y entender de que el trastorno obsesivo compulsivo funciona mucho con grupos de apoyo, que en este caso el grupo primario de apoyo es la familia. Y también funciona mucho con el esquema ABC que les mostré hace un momento, ¿no? Enseñarle este esquema, aprenderlo y enseñarle a esta persona el esquema para que, de acuerdo a puntualmente a ese pensamiento recurrente que tiene, por ejemplo, en torno a la limpieza, ayudarlo a cambiar ese tipo de pensamientos para que su respuesta sea diferente. No esperemos un cambio de un día para otro. Este es un proceso. El ser humano no cambia de un momento para otro porque tiene que readaptarse. Sin embargo, ambas disciplinas tienen que ir de la mano. Pero un buen método, yo les recomendaría practicar el método ABC, que es de la terapia racional emotiva conductual. Ok, más que todo estas personas que sufren, obviamente tienen el TOC, ¿no? Son personas con ansiedad. ¿Qué hacer en el momento si es que A o B se llegan a contagiar del COVID, ¿no? Porque eso es lo último que ellos esperan, ¿no? Porque siempre escucho que es ya lo peor, ¿no? Que ya esperan lo peor, incluso el miedo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hacer si esa persona llega a contraer el virus? ¿Cómo actuar? Ya, a ver, hace un momento mencionaba también de que van a haber respuestas a las cuales nosotros vamos a poder adaptarnos y vamos a poder superarlas, ¿sí? Pero también tenemos que ser capaces de reconocer cuando hay respuestas que nos sobrepasan y que no vamos a poder afrontarlas directamente, ¿no? En el caso de un trastorno obsesivo compulsivo, si bien es cierto, podemos a través de los grupos de apoyo mitigar esa ansiedad, generar pensamientos positivos en esta persona, también tiene que ir acompañado de una terapia psicológica, ¿sí? Que permita, en este caso tendremos que hablar de una terapia psicológica virtual, porque estamos hablando del aislamiento social, menos cuando una persona está contagiada, ¿no? Pero sí es importante ya el ingreso y el abordaje de un profesional, porque en casa, si bien es cierto, el grupo de apoyo, primario de apoyo puede ayudar, pero también necesitamos reconocer la importancia de que ingrese a tallar un psicólogo en una terapia propiamente dicha. Ok, Rite, otra consulta. Nos dicen, ¿qué hacer en el momento de un ataque de ansiedad? En este caso, ¿cómo puede identificarlo, no? O sea, usted nos expuso, pero obviamente hay casos, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Ok,
Cuando hablamos de una, digamos, explosión de ansiedad, ¿sí? O de una crisis de ansiedad, estamos hablando de una pérdida de control, ¿sí? De nuestras propias emociones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en estas crisis, es muy común que no oxigenemos de forma correcta, es decir, la respiración viene a ser muy importante, porque la respiración correcta, ¿sí? Con inhalación, retención y exhalación, nos va a permitir generar sinapsis, y esta sinapsis nos va a permitir racionalizar lo que nos está ocurriendo, y que el nivel el nivel de ansiedad baje, y de alguna manera, si bien es cierto, no llegue al nivel estable, pero baje y nos permita escuchar a quienes están a nuestro alrededor, nos permita llamar a una persona que nos brinde auxilio, nos permita analizar o racionalizar la situación si realmente amerita que estemos en esta situación. Entonces, una respuesta inmediata son las respuestas de respiración, ¿no? Yo recomendaría inicialmente eso, y de ahí, de acuerdo a la estabilidad en que me encuentre, ya buscar apoyo de un grupo primario que esté cerca o a través de una red social. Ok, doctora, en este caso, bueno, estoy siguiendo el caso de la persona, obviamente, que tiene trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, los de alrededor me comentan qué pueden hacer, o sea, en qué pueden aportar, cómo pueden ayudar, ¿no? Porque sé que hay tips, digamos así, que una persona debe decir y otras qué cosas debe decir, qué cosas no, ¿no? Porque si no le generas mayor ansiedad, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los que estamos alrededor? Lo primero es una reacción empática, ¿no? Ponernos en el lugar de esta persona, entender, dejar que se exprese, escucharlo y sobre todo validar su emoción y sus sentimientos, porque a veces nos equivocamos y decimos, no es nada, ya va a pasar, tranquilo, y lo que estamos haciendo es desvirtuar pues las emociones que esta persona está teniendo y no estamos poniéndonos en su lugar. Entonces, y tenemos sobre todo los que estamos alrededor, vigilar que no surjan conductas dañinas o autolesivas, ¿sí? Hasta buscar el apoyo. Es lo primero que tenemos que hacer. Escuchar, ser empáticos, vigilar que no surjan conductas autolesivas y validar sus emociones. Validar de que lo que está sintiendo lo entendemos, ¿sí? Y que lo que necesite lo vamos a hacer. ¿Qué necesitas o de qué forma te puedo ayudar? Lo voy a hacer. ¿Sí? Siempre y cuando no atente contra la seguridad de la persona que está experimentando este ataque de ansiedad o de pánico. Ok, doctora. Nos indica también cómo podemos intervenir con nuestros familiares que son poco comunicativos, ¿no? Obviamente, cómo podemos ayudarlos, a cómo podemos llegar a ellos, ¿no? Ya, el tema de la comunicación, a mí me encanta hablar de la comunicación porque yo también soy súper comunicativa, ¿no? Y siempre lo digo, el ser humano es comunicativo o es social por naturaleza. Sin embargo, también hay algo cierto. Existen diferentes tipos de personalidad, ¿sí? Y hay personas que son de tipo melancólico, hay personas que son mucho más sociables, hay personas que son ensimismadas o introvertidas. Entonces, si estamos hablando de una persona cuyo esquema de personalidad es retraído, como el esquema de personalidad de repente es muy concreto, pues forzarlo de repente no puede resultar al contrario contraproducente, ¿no? Yo lo que recomendaría es enseñar. Si quiero que alguien se comunique conmigo, puedo empezar comunicándome yo. No exigiendo una comunicación, sino comunicándome yo. Mira, te cuento que me ocurrió esto el día de hoy, y así, enseñarle qué es un esquema de comunicación para generar un vínculo de confianza y que esta persona poco a poco pueda aperturarse en esa confianza al ser querido o a la persona que desea ayudarlo. Pero combinar o de repente forzar va a generar al contrario una actitud retráctil, ¿no? Va a generar que esta persona se enclaustre más y que no se comunique. Podemos empezar por el ejemplo. Esa es mi recomendación. Ok, doctora. Continuando ahora, que la coyuntura nos tiene obviamente a la mayoría de la familia unida, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros
hacer entender a los niños, ¿no? Si es que tenemos en casa una persona que sufre de ansiedad o está estresada, ¿no? O sea, sobre todo el estrés es más manejable que la ansiedad, ¿no? Obviamente, si los niños observan todo este problema de ataque de pánico, ¿no? ¿Qué se les puede, cómo podemos afrontar con los niños, ¿no? Que obviamente no entienden muy bien cómo es la situación, ¿no? También hay una consulta sobre eso. Ya. Con el tema de los niños es incluso un poco más sencillo. Es más sencillo porque el niño a veces es mucho más concreto dependiendo de la edad que tenga, ¿sí? Entonces, si es que hay una persona que tiene un ataque de ansiedad, un ataque de pánico dentro del contexto familiar, inmediatamente retirarlo para que no vea el episodio completo y después explicarle. Tal persona no se sintió bien, lo hemos llevado al doctor para que le hagan determinada, en fin, se puede dar una serie de argumentos y el niño no lo va a cuestionar cuando es un niño en una edad muy concreta, ¿sí? Pero es importante no mentir, ¿sí? No mentir, no dar detalles innecesarios, pero no mentir, explicar que esta persona se sintió mal por determinada situación, no explicar cuál fue la situación necesariamente y que por eso se le está ayudando, ¿no? Y transmitirle calma, sobre todo transmitirle calma es importante porque algunos niños tienden a reaccionar de repente si el evento fue muy fuerte de manera traumática, ¿no? Y la explicación creo que mientras más tabú hagamos una cosa, más prohibido y más temor puede generarle en el niño, ¿no? Y ahí sí puede generarse una situación de estrés y de ansiedad en ese niño porque él tiene temor a lo desconocido, temor a lo que no sabe qué ocurrió. Entonces, ser honesto con un niño sin darle información innecesaria, yo creo que sería importante. Ok, doctora. Referente ahora a... Tenemos preguntas, por si acaso le informo que estamos en una transmisión por Facebook y nos están enviando unas preguntas. Nos indican también cómo podemos manejar ahora nuestro tiempo, ahora con el estrés, ¿no? De repente tenemos el trabajo a la vez, la casa, ¿no? Todos juntos. ¿Cuál es su recomendación usted referente a esta situación actual que la mayoría, bueno, la está algunos teniendo, ¿no? Referente con el trabajo en casa. Bueno, como decía, el trabajo en casa está generando horarios laborales extendidos. ¿Sí? ¿Que están generando un estrés laboral? Sí, sí están generándose. Entonces, es muy importante hacer uso de la desconexión digital. Tenemos que crearnos una rutina en donde respetemos nuestros propios horarios laborales que nos permitan también establecer espacios de compartir dentro de la familia, ¿no? Porque si no, pues se va a generar no solamente una crisis laboral, sino también una crisis o un desajuste en el plano familiar, ¿no? También los tiempos fuera también son muy importantes dentro de la familia, porque ahora nos encontramos en una coyuntura en donde antes nos veíamos de repente solo en las tardes o solo en las noches, ahora nos vemos los 7 por 24 y quizás no estamos acostumbrados a manejarlo. Entonces los tiempos fuera y las actividades individuales también son importantes, ¿no? Es que cada uno establezca una rutina individual en donde pueda hacer cosas que le generen distracción, le generen un espacio de desconexión, un espacio de relax. También eso es importante, pero esos son recursos personales que cada quien, de acuerdo a lo que le agrade, tendría que generar como rutina dentro de casa. Ok, doctora, acá nos acaba de ingresar una pregunta, a ver si nos puede dejar un poco más claro cómo identificar un ataque de ansiedad, ¿no? Si ya lo hemos comentado antes, pero les ha quedado una duda de cómo identificarlo, ¿no? Imagino que los síntomas, ¿no? Bueno, el ataque de ansiedad, la ansiedad está caracterizada por una respuesta también fisiológica, no solamente emocional, ¿no? Por ejemplo, una sensación de pánico, una sensación de catástrofe, el aumento del ritmo cardíaco, si es que es posible para nosotros identificarlo, sudores, temblor corporal, sensación de debilidad, sensación de cansancio, irritabilidad. En realidad hay toda una serie de sintomatología individual y diferente para cada una de las personas, pero se caracteriza también
o podemos identificarla cuando hay la sensación de pánico o de catástrofe, ¿no? Esa es una forma que podemos identificar, aparte de los síntomas fisiológicos que pueden surgir, como sudoración, temblor y esos que he mencionado. Pero principalmente la sensación de peligro o de catástrofe. Ok, doctora, para finalizar, tenemos una pregunta general, de repente desde su perspectiva como profesional. Nos indican qué recomiendan o qué recomienda usted para llevar la cuarentena una vez que detectan COVID. Sabemos que debemos controlar el estrés, las emociones, etc. Algo general ya, doctora, agradecerle por brindarnos este espacio, estos minutos con nosotros, y como mensaje final, ¿no? Para que nos pueda brindar palabras. Ya. A ver, la situación de pandemia, sobre todo para aquellos que nos ha tocado vivir de cerca, de repente un familiar que se contagia o contagiarnos nosotros mismos, nos ha dejado muchas enseñanzas. Número uno, sabemos que es una enfermedad impredecible, ¿sí? Entonces, esto hace que quizás nuestros niveles de ansiedad aumenten justamente por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. ¿Sí? El pensamiento positivo, las cogniciones adaptativas son sumamente importantes. Por eso es que al final puse esa reflexión de no permitirnos perder la esperanza, porque es ahí cuando definitivamente nuestras respuestas en base a estos pensamientos van a generar situaciones de estrés, vamos a perder el control, vamos a generar estados de llanto que nuestra familia, quizás un contagiado, no necesita vivenciar, porque necesita enfocarse en su propia recuperación, ¿no? Entonces eso creo que es lo principal, no perder la esperanza para poder manejar bien nuestras emociones. Ok, doctora, para finalizar, ingresado una pregunta, ya será lo último. Me dicen, entiendo que la baja de serotonina afecta el aspecto emocional. Si de ser cierto, ¿qué recomendaría para poder superarlo? A ver, la baja de serotonina sí afecta el estado emocional. Podemos segregar serotonina comiendo determinada cosa que nos agrada, haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, o practicando una actividad saludable que nos agrade, generamos serotonina de manera natural. Entonces, de repente para mí, el hacer aeróbicos me genera un bienestar y una sensación de placer, ¿sí? Porque estoy segregando serotonina. De repente para mi mamá, el comer un helado de chocolate le genera, el aumento de la serotonina. Pero si estamos hablando de una baja en la serotonina, es importante consultar también con un especialista. ¿Por qué? Porque justamente con el desajuste de la serotonina pueden surgir trastornos depresivos y por tanto se requiere el abordaje médico tanto como el psicológico. Ok, doctora. Bueno, ya es la última pregunta. En verdad te agradecemos bastante que nos comparta su experiencia y sus recomendaciones. Igual también, gracias Judy por acompañarnos. A partir de ahora vamos a estar haciendo estas charlas de salud y bienestar al menos una vez al mes para todos los agremiados, familiares y público en general que nos sigue. Así que, doctora, de repente nos vamos a volver a ver de todas maneras para seguir con otro tema. Agradezco bastante, Judy también. Bueno, ya para cerrar lo que es esta charla, le cedo la palabra a la arquitecta Rocío Forero, para, por favor, arquitecta, poder concluir. Gracias, Angelita. Adelante. Agradecerle a la doctora Zaida, excelente todo lo que nos ha expuesto, realmente nos ha ayudado muchísimo, particularmente me he sentido identificada con algunas de las situaciones y voy a seguir las recomendaciones que nos ha dado. Yo entiendo, seguramente muchas de las personas acá se han identificado también con algunos casos y les va a ser de gran ayuda, que esa era la idea de esta charla. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias también a Judy por el apoyo, por el soporte de cada día, por acompañarnos en todo este tiempo. Yo le digo que ella es nuestro ángel que ha venido al colegio para ayudarnos a todos.
Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Angelita, también por todas las coordinaciones. Muchas gracias, arquitecta. Igual en el chat nos están ver si la arquitecta, la doctora Zaida puede dejar un correo electrónico, porque están pidiendo unas consultas por interno, así que siempre estamos para poder ayudarlos a todos. Entonces no habría ningún inconveniente, doctora, si usted puede dejar su correo, porque sé que se han quedado con algunas dudas. Claro, de repente si hay dudas, que se escriban, no hay problema. Exacto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, muchas gracias, arquitecta Rocío, por acompañarnos también en en este espacio que hemos aperturado a partir de este mes de marzo. Así que le doy muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima charla para el tercer tema. ¿Ok? Bendiciones. Muchísimas gracias a Cuídense todos. mucho. Cuídense bastante y ya nos estamos viendo. Muchas Chao. gracias, buenas noches. Muchas gracias. Chao.